Buenas tardes, mi nombre es César Cárdenas, soy docente de inglés, egresado de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, licenciado en lenguas extranjeras con especialización en pedagogía de los derechos humanos. Me desempeño como docente en una escuela rural, como docente de inglés, y a continuación voy a responder a las siguientes preguntas. ¿Cuáles son las principales responsabilidades de un docente en el aula? Bueno, como primer respondiente, el docente debe encargarse de velar por la integridad, seguridad y academia de los estudiantes. Cada uno de estos aspectos comprende su posición o su ubicación en el sistema educativo. Esto significa que pueda desarrollarse plenamente bajo las condiciones dadas por la institución, por la sociedad, en términos de igualdad y con un sentido crítico. ¿Cómo se prepara un maestro para impartir una clase efectiva? La planeación, por supuesto, es la base para que pueda dar una lección acertada, coherente con el plan de estudios y con la malla curricular de la institución, con lo cual es importante que esa planeación refleje los objetivos del proyecto educativo institucional y por supuesto de su área en términos del nivel que tienen los estudiantes y lo que se busca alcanzar. ¿Cuál es la importancia de la planificación curricular en la enseñanza? La planificación curricular permite decidir efectivamente qué puede lograr cada grupo de estudiantes. Esto va de acuerdo a su edad, su nivel cognitivo, su contexto y otros factores que además permitirán que el estudiante reciba en su medida los materiales, los escenarios adecuados para desarrollar y potenciar esas competencias que busca implementar, mejorar, potenciar. ¿Qué estrategias eficaces existen para mantener la disciplina en el aula? Bueno, hay bastantes. La más común en el sistema educativo colombiano y yo diría que en casi todo el mundo es el conductismo. No es el mejor método, pero es el que más impera en las aulas del país y a gran escala en el mundo, como ya dije. Sin embargo, en términos de pedagogía más contemporánea, se habla del constructivismo, se trata de unir a los estudiantes con sus pares a medida que entre ellos puedan construir conocimiento y desarrollar una mayor potenciación de sus capacidades, teniendo en cuenta el contexto y valiéndose siempre de lo que ya saben para poder adquirir nuevos conocimientos. Esto no siempre es tan sencillo en grupos, principalmente en el sistema educativo público colombiano, es difícil, dado que hay hacinamiento en las aulas. Es por eso que el conductismo suele imperar. ¿Cuál es la diferencia entre educar y enseñar? Bueno, educar es desde un sentido más amplio, más libertario, más acorde a la naturaleza humana, a aprender por sí mismos, a descubrir mediante la interacción con las áreas, con los diferentes estímulos para lograr un logro, una apropiación mayor de dichos conocimientos, mientras que cuando se habla de enseñar, estamos hablando de impartir una lección entre una persona que sabe y una persona que no sabe. Es muy diferente educar porque es un proceso recíproco en donde se trata de un aprendiz que tiene sus conocimientos y un educador que también tiene otros tantos y en la medida que ambos interactúan van desarrollando sus competencias. Enseñar es más que todo una transacción hacia aquel que no sabe. ¿Cómo se puede adaptar la enseñanza para satisfacer las necesidades individuales de los estudiantes? Bueno, esto es muy difícil porque las necesidades de los estudiantes son realmente muy diversas. En cada grupo hay una multitud de necesidades diferentes y esto no siempre va a ser posible. Se busca, sin embargo, desde los planes de estudio hacer algo que se conoce como los planes con ajustes razonables. Estos planes institucionales de ajustes razonables buscan que el estudiante pueda llegar específicamente al nivel que puede alcanzar. Sin embargo, no siempre es del todo posible lograr una perfecta adaptación al nivel del estudiante. Sin embargo, el docente tiene la misión y el deber de ir observando cuál es el nivel de sus estudiantes para ir dando cada parámetro más o menos
acercado y aterrizado frente a lo realizable, siempre tratando de llevarlo más lejos en su proceso, pero con cierta coherencia. Es decir, no dejando de lado que no todos los estudiantes pueden ir al mismo tiempo, no todos como seres humanos nos dedicamos a lo mismo y por ende no podemos ser igualmente competentes en cada área o en cada asignatura. ¿Cuál es el papel de la tecnología en la educación moderna? Es total porque estamos en una sociedad del conocimiento globalizada en donde la tecnología impera y decide gran parte de nuestras vidas. Por ende, estamos forzados, obligados o quizás exhortados a tener un nivel de conocimiento interdisciplinar que va a reflejarse en nuestras aulas toda vez que los estudiantes son ampliamente formados, permeados y impactados por la tecnología en el día a día desde el uso de los dispositivos electrónicos. De manera que la tecnología va a ser un aliado y si no es un enemigo. Si no logramos encontrar en la tecnología una aplicabilidad real, frecuente, significativa en nuestras aulas, seremos superados por la tecnología que viven estos chicos en otros escenarios de sus vidas. ¿Cómo fomentar un ambiente de aprendizaje inclusivo y respetuoso en el aula? Esto el gobierno ha buscado implementarlo a través del el proyecto inclusivo que básicamente consta de asumir que las personas con ciertas discapacidades no son diferentes y por ende están en las instituciones educativas públicas de manera idéntica a como podrían estarlo en cualquier escenario de la sociedad, como en las calles, en los parques, donde pues van a estar de igual a igual con otras personas y así será en la vida adulta. Esto en lo respetuoso es difícil porque nuestro país vive escenarios de bullying muy complejos. Este matoneo ha formado crudamente a las generaciones anteriores y hoy en día se sigue viviendo. Parece ser que es algo que pasa de generación en generación y sigue afectando culturalmente a nuestro país, toda vez que somos más dados a la broma que a ayudar o a respetar. Así que el aprendizaje inclusivo es una misión del docente para siempre ser tajante frente a cualquier escenario de abuso, cualquier escenario de matoneo que pueda poner en peligro los derechos de un estudiante de inclusión que quizás, dadas sus discapacidades, pueda sentirse reprimido o exiliado en un aula de clase, alejado de sus compañeros o discriminado. ¿Cómo fomentar un ambiente de aprendizaje esa la acabo de hacer? ¿Cuáles son las mejores prácticas para evaluar el proceso de los estudiantes? Bueno, hay muchas formas de evaluar. Las rúbricas considero que son muy buenas, dado que el estudiante al final de un proceso, una lección, unas temáticas, puede él mismo observar qué fue lo que logró. Y me parece que la rúbrica es actualmente la mejor forma de evaluar a un estudiante, toda vez que no se trata de la opinión del docente únicamente, aunque por supuesto el docente tiene pues gran parte del proceso en sus manos, sabe lo que ha pasado, sabe lo que se ha logrado y no, pero es importante que el estudiante pueda asumir qué logró, qué no ha logrado, qué dificultades tiene para que pueda tratarlas, trabajarlas, mejorarlas en la medida de un proceso continuo que no termina con la evaluación, con una nota, sino es más bien un proceso constante en la medida que sigue estudiando y sabe que esas pequeñas dificultades podrán ocurrir en el futuro o ser subsanadas también si logra darse cuenta de ello. Para eso se trata de calificar con rúbricas. ¿Cómo se puede promover el pensamiento crítico entre los estudiantes? El aula contemporánea tiene que escuchar la voz de cada estudiante, es decir, que el docente contemporáneo es un tutor, es una guía que está hablando con el estudiante constantemente, está intercambiando opiniones, está asimilando una sociedad de conocimiento en donde lógicamente cada persona tiene un rol, tiene un punto de vista muy válido, un contexto y un trasfondo que lo hace pues sujeto de derechos que además tiene mucho que aportar desde lo que ha vivido
Y esto el docente tiene que tenerlo en cuenta. Es difícil decirlo porque cada área es diferente. Hay áreas más propicias para el pensamiento crítico que otras. Por ejemplo, más filosofía que matemáticas o las ciencias, donde parece ser un poco más cuadriculado el conocimiento, más exacto. Sin embargo, creo que los docentes de humanidades, aunque son los llamados a dar esa voz, potenciar la voz de los estudiantes, no serán los únicos que tengan esa posibilidad de generar espacios en donde ese pensamiento crítico surja y les permita asumir su propia existencia desde la otredad, el respeto a los demás y por supuesto sobre todo la formación de un proyecto de vida que sea constituido desde las necesidades básicas, desde sus necesidades comunitarias y cómo expandirse desde ahí. ¿Qué estrategias efectivas existen para motivar a los estudiantes a aprender? Bueno, hay muchas estrategias, pero lo más importante es entender que el aprendizaje tiene que ser natural y no forzado. Uno de los grandes fracasos del sistema educativo durante varios siglos, desde el sistema prusiano antiguo, es formar simplemente a los estudiantes para el trabajo, y todavía se sigue entendiendo que estudiamos para el trabajo. Es decir, que solamente vamos a las instituciones educativas para eventualmente poder adquirir un empleo y vivir de ello. Ese ha sido un error frecuente y no es muy motivante pensar que solo se viene para cumplir unos requisitos, una hoja de vida que nos permita lograr después un rubro económico. Entonces hay que empezar a motivar por el aprendizaje, el gozo de aprender, de saber algo nuevo. Esto tiene que ser natural, pero esto tiene que ver siempre con las inteligencias múltiples. No podemos pretender que una persona con una inteligencia más que todo desde lo físico corporal, no se le puede imponer algo matemático y científico, tecnológico, si no está en sus prioridades. De manera que en el sistema educativo se dan las herramientas para buscar ese don, esa aptitud, ese gusto por ciertos campos del conocimiento, y desde ahí se puede empezar a motivarlos, siempre y cuando entendamos que no van a rendir igual en todas las áreas, porque como adultos no nos dedicamos a todas las áreas del conocimiento. Muchos docentes tienen aún grandes problemas para asumir esto. ¿Cuál es el papel de la educación formativa en la enseñanza? La evaluación formativa es la más importante en mi opinión, va de la mano con las rúbricas. Formarse como ser humano es asumir que el centro educativo, el instituto educativo es un escenario social donde convergen diferentes expresiones, diferentes formas de ser, diferentes pensamientos, dado que somos una sociedad compleja donde esencialmente hay diversas personas. Entonces hay que entender en primer lugar que formarnos como seres humanos es lo que nos permitirá desenvolvernos en el futuro como profesionales o como trabajadores en cualquier área del conocimiento o en cualquier profesión o labor que escojamos. Lo primero es formarnos, y esto significa que la evaluación formativa es cómo asumimos nuestro paso por la escuela, cómo asumimos nuestra interacción con la otredad, es decir, cómo estamos aprendiendo de los otros, con nosotros, y asumiendo que cada persona es distinta, asumiendo nuestro rol en un escenario donde evidentemente estamos sujetos a diferentes estímulos, diferentes personas, diferentes puntos de vista y pensamientos. ¿Cómo se pueden abordar las diferencias culturales en el aula? Siempre es un tema complejo porque, como dije anteriormente, la sociedad colombiana suele ser muy regionalista, incluso clasista, esnovista. Es decir, que hay diferentes tendencias en el ser humano de hace mucho tiempo, y también es un subproducto de la historia violenta de Colombia. Una tendencia, digo, a alejarnos de aquellos que son contrarios, diferentes, opuestos a nuestros puntos de vista. Es por tanto que para poder lograr una sociedad más abierta a la otredad, es decir, más abierta a las diferencias, a asumir que somos
seres humanos con particularidades todos y cada uno. Es aquí donde podemos entender, podemos asumir, podemos ver que, por supuesto, no estaremos siempre en el escenario ideal para lograr ese consejo al estudiante. Sin embargo, es el aula un territorio de paz en donde tendremos que insistir y persistir en tratar de explicar a nuestros estudiantes que básicamente este escenario de vida en el que nos presentamos tiene grandes diferencias y es la interculturalidad, el goce de la vida, dado que sería una vida muy triste y aburrida si todos fuéramos iguales. Es por eso que en la diferencia está la llave a asumir de forma inteligente, de forma madura, que nos desarrollamos siempre desde nuestra individualidad, y es esa individualidad que tanto queremos, que tanto apreciamos, nuestros gustos, lo que nos permitirá asumir esa otredad en donde encontramos cosas diferentes, quizás opuestas. Así que se tiene que hablar en clase. De nuevo digo que las humanidades son las áreas donde más se tiene en cuenta este factor, pero no debe quedarse el rol ahí. Los estudiantes lo saben, lo entienden cada vez más, sin embargo recaen siempre en la broma, en la burla y muchas formas de matoneo. Por tanto, se requiere de muchas formas impedir que eso trascienda. Siempre el docente debe estar atento a cortar esos escenarios que puedan generar matoneo y que aumenten las brechas entre personas que sienten esas diferencias. ¿Cuáles son las tendencias actuales en la educación que los docentes deben conocer? Bueno, la mayor tendencia, hay varias. Podría decirse que trata de erradicarse del aula el antiguo conductismo de Skinner, el cual hablaba de cómo, o de Pavlov con el tema del perrito que es sujeto a diferentes estímulos para lograr que haga lo que buscamos. El conductismo es básicamente modelar la conducta del estudiante a través de un sistema vertical en donde el docente está por encima de sus estudiantes y es el encargado de obligarlos a modo de un regimiento militar a que hagan lo que se ordena. Eso se está tratando de cambiar. Hay nuevas tendencias. Desde el enfoque comunicativo se busca dialogar con el estudiante para que naturalmente se dé un proceso de aprendizaje en donde pueda entender su rol, donde pueda entender sus deberes no solo como estudiante desde la academia, sino como ser humano en una sociedad en donde todos tenemos una voz y debemos respetar a su vez todas las otras voces. Esto se busca, el enfoque comunicativo es muy actual. Desde luego hablé del constructivismo y diría yo que son los dos pilares que trata el aula de promover. Hay unos métodos quizás que puedan considerarse más actuales, pero en el sistema educativo colombiano principalmente se habla de un constructivismo en donde se habla mucho del trabajo comunitario, se habla de trabajar con la comunidad desde la escuela de padres. También se habla más de priorizar el trabajo grupal sobre el trabajo individual, cosa que es bastante complejo, vuelvo y repito, en algunas instituciones, dado que los grupos son demasiado grandes. Y por supuesto que el trabajo colaborativo ayuda a que el estudiante entienda su misión frente a sus compañeros, cómo son todos los que deben formarse en conjunto y no individualmente yo lograr mis objetivos por encima del resto. Disminuir la prioridad o la importancia que ha tenido históricamente la nota, la calificación, el boletín de notas, para llegar a conocimientos más trascendentales que se puedan evidenciar en la forma de ser, de sentir y de pensar del estudiante. ¿Qué consejos tienes para los docentes que están empezando en la profesión? Lo principal es que la didáctica va a ser al docente, es decir, es la vocación. Podemos hablar de vocación como conocimiento de una didáctica positiva que lleve al aula escenarios en donde pueda
facilitar el proceso de aprendizaje al estudiante antes que generarle algún trauma o dificultarlo. Lo primero que se debe hacer es asumir que cada estudiante es diferente, asumir que cada ser humano es diferente, y desde ahí se puede trabajar la otredad, es decir, darse cuenta que no podemos simplemente impartir conocimiento si el docente no puede estar al nivel de sus estudiantes desde el acercamiento a su sentir, su forma de pensar, su forma de ver el mundo. Es muy difícil, repito, que como docentes podamos hacer un buen ejercicio si no entendemos que la planeación nos permitirá entender mejor cómo puedo entrarle, llegarle a estos estudiantes, y gran parte de la planeación pasa por la didáctica. Estamos en una sociedad hiperglobalizada y con el tema de la ciencia y la tecnología disparada, en donde un docente tiene que esforzarse bastante en ganarle a los dispositivos electrónicos, en ganarle a esos videos cortos que suelen ser mucho más atractivos para los niños, jóvenes y adolescentes. Esto implica encontrar dinámicas en clase que puedan ser tanto o más divertido que lo que ellos podrían ver en un video corto o en sus redes sociales. Esto tiene que ser siempre llevado a cabo con una serie de instrumentos que permitan hacer de la clase un escenario dinámico, no cuadriculado, no tan centrado en el tablero, en la guía, en la fotocopia, en llenar cuaderno. Es importante que las clases tengan momentos, que no se traten de 2 horas de hacer lo mismo, sino diferentes momentos, 20 minutos, 15 minutos, 10 minutos, pausas activas, para que paulatinamente el estudiante sienta que la clase es dinámica, es divertida, está llena de momentos de cambio y de interacción que son novedosos y no monótona y aburrida. Así el estudiante siente que va a realizar varias tareas y va a moverse en ella de una forma más armónica. Así que mi principal consejo es encontrar esas estrategias que hagan desde la didáctica un conocimiento, no algo lineal, no algo vertical en donde el docente baja un conocimiento al estudiante y ellos simplemente lo asumen, lo escriben, lo guardan, lo almacenan y lo memorizan para una evaluación, sino que es un proceso en donde deben ocurrir diversas facetas, diversos momentos en donde el estudiante está manejando ese conocimiento, está asumiéndolo, está interiorizándolo para poder utilizarlo. Esas son básicamente mis respuestas. Agradezco el tiempo dispensado y haber sido tenido en cuenta para este interesante ejercicio para pensar la docencia. Muchas gracias.